Como las plantas, así crecen también los hombres, unos en la luz, otros en las sombras. Hay muchos que necesitan las sombras y no la luz. Carl Jung, El libro rojo. Ninguno de nosotros es tan bueno como nos gusta pensar. Poseemos impulsos animales de sexo y poder. Tenemos un lado cruel y agresivo que puede hacer mucho daño a los demás, y tendemos a negar nuestros defectos y debilidades. Pero lo que negamos no desaparece, se hunde en el inconsciente y se congrega en lo que Carl Jung llamó la sombra. En este video vamos a explorar cómo enfrentarse a la sombra e integrar sus elementos en nuestra personalidad. Es un medio para rejuvenecer nuestra vida y sanar un mundo dividido. Solo el hombre que atraviesa esta oscuridad puede esperar seguir progresando. Carl Jung, El yoga y Occidente. Para que se proyecte una sombra, un objeto debe impedir el paso de la luz. El objeto que proyecta nuestra sombra psicológica es nuestra persona. Persona es una palabra latina que significa la máscara que lleva un actor. En la psicología de Jung, la persona representa la máscara metafórica que llevamos en el mundo social. Es el conjunto de rasgos de carácter que queremos que los demás crean que nos definen, o como escribe Jung, la persona es una especie de máscara diseñada, por un lado, para causar una impresión definida en los demás, y por otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Carl Jung, Dos ensayos sobre psicología analítica. La construcción de nuestra personalidad comienza pronto en la vida, cuando aprendemos que elementos de nuestro carácter obtienen la aprobación de los miembros de la familia, los compañeros y la sociedad en general, y cuáles son rechazados. Los primeros los integramos en nuestra personalidad, los segundos los ocultamos tras esa máscara. Con el tiempo, sin embargo, para no sentirnos como un fraude, la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestro personaje y, en el proceso, ocultamos rasgos de carácter no deseados, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Estos rasgos de carácter se reprimen y se congregan en el inconsciente para formar la sombra. La sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todos los elementos psíquicos que, debido a su incompatibilidad con la actitud consciente elegida del personaje, se les niega la expresión en la vida y por lo tanto se unen en una personalidad fragmentada, relativamente autónoma con tendencias contrarias en el inconsciente. Carl Jung, Recuerdos, sueños y reflexiones. Los contenidos reprimidos de nuestra sombra no permanecen latentes en el inconsciente para no volver a saber de ellos. Más bien, operan de forma autónoma detrás de los focos de la conciencia. Una forma en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección, en la que percibimos en otros individuos, grupos, naciones, razas o partidos políticos las debilidades, defectos y males que residen en nosotros mismos. O, como dijo Jung, seguimos atribuyendo al otro todas las cualidades malas e inferiores que no nos gusta reconocer en nosotros mismos, y por eso tenemos que criticarle y atacarle, cuando lo único que ha ocurrido es que el alma inferior ha emigrado de una persona a otra. El mundo sigue lleno de chivos expiatorios, igual que antes estaba lleno de brujas y hombres lobo. Carl Jung, La civilización en transición. Los elementos de nuestra sombra también se expresan en nuestra vida cotidiana, afectando nuestros estados de ánimo y comportamientos. Los rasgos de carácter, los instintos y los deseos que reprimimos supuran en el inconsciente, creando una tensión entre nuestra personalidad consciente y la personalidad autónoma de la sombra. En momentos de estrés o conflicto, cuando nuestra mente consciente es incapaz de mantener cerradas las puertas del inconsciente, la sombra se revela y a menudo con consecuencias perjudiciales. Hay pacientes que se jactan de que para ellos no existe el lado de la sombra. Nos aseguran que no tienen ningún conflicto, pero que no ven que otras cosas de origen desconocido atormentan su camino. Estados de ánimo histéricos, trucos subrepticios que se hacen a sí mismos y a sus vecinos, una inflamación nerviosa del estómago, dolores en diversos lugares, irritabilidad sin motivo y toda una serie de síntomas nerviosos. Carl Jung, Dos ensayos sobre la psicología analítica. En lugar de negar la sombra, es mucho mejor iluminar este lado oscuro de nuestro carácter. Enfrentarse a la sombra comienza por aceptar su existencia y darse cuenta de que la personalidad que mostramos al mundo y nuestro sentido consciente de nosotros mismos no nos representa en su totalidad. Una vez aceptada la autorreflexión y la autocrítica honestas, pueden revelar algunos de los rasgos que hemos estado ocultando. Lo bueno y lo malo, explica Jung, están destinados a salir a la luz en nosotros.
si deseamos como debemos vivir sin autoengaños. Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Reflexiones. Pero no todos los contenidos de nuestra sombra pueden afrontarse volviéndonos hacia el interior, ya que algunos elementos de nuestro carácter se han adentrado demasiado en las profundidades del inconsciente. Para desterrar estos elementos podemos utilizar varias tácticas. En primer lugar, debemos fijarnos en cualquier rasgo de otras personas que no nos provoque una reacción emocional especialmente fuerte, ya que es señal de que ese mismo rasgo está dentro de nosotros. Otra táctica consiste en mirar dentro de la sombra de alguien cercano, una tarea que suele ser más fácil que mirar dentro de la nuestra. Porque aunque algunos aspectos de la sombra son personales, gran parte de lo que allí se deposita está influido por tendencias sociales y culturales, y por tanto compartido entre los miembros de nuestra sociedad. Un rasgo de carácter que rechazamos probablemente ha sido rechazado por un hermano o un amigo cercano. Si podemos conocer su sombra, se revelarán pistas sobre la nuestra. He llegado a la conclusión de que lo más individual del hombre es sin duda su conciencia, pero que su sombra es mucho menos individualizada. La razón es que un hombre se distingue de sus semejantes más por sus virtudes que por sus cualidades negativas. Carl Jung, Cuestiones fundamentales de la psicoterapia. Uno de los muchos beneficios de conocer mejor nuestro lado oscuro es que crea un contraste que permite que lo bueno de nuestro carácter destaque más. O como escribe Jung, cuando nos enfrentamos a la sombra de repente, vemos ambos lados. Nos damos cuenta no solo de nuestras inferioridades morales, sino también automáticamente de nuestras buenas cualidades. Nos decimos con razón, no puedo ser tan malo como todo eso. Confrontar a una persona con su sombra es mostrarle su propia luz. Carl Jung, Civilización en transición. Enfrentarse a la sombra también reduce la capacidad de nuestros defectos y debilidades para causar estragos en nuestra vida. Ser conscientes de un problema de ira, egoísmo, codicia o agresividad, o de una obsesión o compulsión, nos da la oportunidad de ejercer un mínimo de control sobre ello. Podemos esforzarnos por superar el defecto, o al menos minimizar su daño potencial, pues como explica Jung, el psiquiatra sabe que ciertas fuerzas inconscientes peligrosas pueden hacerse inofensivas, o al menos mantenerse bajo control, si se hacen conscientes, es decir, si el paciente puede asimilarlas e integrarlas en su personalidad. Carl Jung, Obras completas, volumen 18. En la sombra también descubrimos pulsiones instintivas de agresión, poder y sexo, que contienen inmensas cantidades de energía. Al tomar conciencia de estas pulsiones y sublimarlas, es decir, ponerlas al servicio de fines más elevados, estas pulsiones pueden potenciarnos, motivarnos a asumir los riesgos necesarios para una vida plena e incluso estimular nuestra creatividad. Solo en nuestras profundidades podemos encontrar la fuente ardiente de la vida. Carl Jung, Psicología y Alquimia. La sombra contiene algo más que instintos animales, defectos y debilidades. También alberga puntos fuertes de nuestro carácter, que reprimimos como consecuencia de una mala educación o de adaptarnos a una sociedad enferma. Algunas personas, por ejemplo, reniegan de su inteligencia, creatividad, resolución o capacidad para actuar desafiando a figuras de autoridad corruptas. La sombra no consiste solo en tendencias moralmente censurables, sino que también muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. La sombra es por un lado debilidad lamentable y censurable, y por otro, instintividad sana y el requisito previo para la conciencia superior. Carl Jung, Ion. Para aprovechar el lado positivo de nuestra sombra, hace falta algo más que limitarse a observar lo que reside en sus profundidades. Debemos integrar conscientemente los elementos de nuestra sombra en nuestro carácter y permitir que se expresen en nuestro día a día. O como escribió Erich Neumann, el renombrado alumno de Jung, el reconocimiento y la aceptación de la sombra presuponen algo más que la mera voluntad de mirar al hermano oscuro de uno mismo, para luego devolverlo a un estado de supresión en el que languidece como un prisionero en una cárcel. Implica concederle la libertad de compartir la propia vida. Erich Neumann, Psicología profunda y una nueva ética. Volver a conectar con el lado positivo de nuestra sombra, minimizar los efectos de su lado negativo e integrarlo todo en nuestro sentido consciente del yo, produce un carácter que tiende hacia el ideal de plenitud, que Jung creía que definía a alguien psicológicamente sano. A medida que nos acercamos a este estado de plenitud, nos volvemos más atractivos para los demás. Los seres humanos desconfían instintivamente de quienes parecen demasiado buenos y se identifican demasiado con su persona.
Sabemos que bajo una persona brillante se esconde una sombra oscura y peligrosa. Mucho más atractivo es el personaje completo, el hombre entero, que no solo conoce sus puntos fuertes, sus virtudes y su potencial para el bien, sino también sus debilidades, sus defectos y su potencial para el mal. O como escribe Jung, la sombra pertenece a la totalidad de la personalidad. El hombre fuerte debe ser débil en alguna parte, el hombre inteligente debe ser estúpido en alguna parte. De lo contrario es demasiado bueno para ser verdad, y cae en la pose y el engaño. ¿No es una vieja verdad que la mujer ama las debilidades del hombre fuerte más que su fuerza y la estupidez del hombre inteligente más que su inteligencia? Su amor quiere al hombre entero. Carl Jung, Civilización en Transición. Aquellos de nosotros que aceptamos el reto de enfrentarnos a la sombra, también ayudaremos a sanar un mundo dividido. Porque cuando nos enfrentamos a la sombra, retiramos nuestras proyecciones y dejamos de participar en el chivo expiatorio desenfrenado de los oponentes políticos o de los miembros de otra raza, religión, etnia o género. Si te imaginas a alguien lo bastante valiente como para retirar todas estas proyecciones, entonces obtienes un individuo que es consciente de una sombra bastante espesa. Un hombre así se ha cargado a sí mismo con nuevos problemas y conflictos. Se ha convertido en un grave problema para sí mismo, ya que ahora es incapaz de decir que hacen esto o aquello, que están equivocados y que hay que luchar contra ellos. Carl Jung, Psicología y Religión, Occidente y Oriente. Demasiadas personas ven todos los problemas de la sociedad y todos los problemas de otras personas, pero no se dan cuenta del problema mucho más grave que hay dentro de ellos mismos. No se dan cuenta de que son un personaje dividido en dos, y hasta que no se enfrenten a su lado oscuro, no harán más que amplificar la hostilidad y la división del mundo moderno. El hombre que se enfrenta a su sombra sabe que todo lo que está mal en el mundo está en él mismo, y si solo aprende a enfrentarse a su propia sombra, habrá hecho algo real por el mundo. Ha conseguido cargar al menos con una parte infinitesimal de los gigantescos problemas sociales sin resolver de nuestros días. ¿Cómo puede alguien ver bien cuando ni siquiera se ve a sí mismo y a la oscuridad que inconscientemente lleva consigo en todos sus tratos? Carl Jung, Psicología y Religión, Occidente y Oriente. Y así concluimos nuestro video. Si disfrutaste del contenido tanto como nosotros, no olvides suscribirte para no perderte ni un solo episodio. Deja tu comentario, nos encantaría conocer tu opinión y sugerencias para futuros videos. Y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.